Yo no sé tú si eres como muchas veces soy yo, en donde Dios te muestra fidelidad y provisión a tu vida y no pasa mucho tiempo para que tu alma esté intranquila, para que tu espíritu esté inseguro en creer que Dios continuará siendo fiel en su provisión y en sus promesas. Te voy a dar algunos ejemplos. Cuando Dios me llamó para el ministerio de la palabra por vocación, pues era algo que me atemorizaba por un lado, pero también me emocionaba por otro lado. Y parte del proceso que llevé con mi iglesia local en Canadá, pues tenía que ver mucho con esperar en la afirmación de mis líderes, en el tiempo adecuado. Pero también tenía yo preguntas sobre la provisión en medio de ese llamado. Esa es una pregunta que todo plantador que está siendo enviado tiene desde el inicio. ¿Cuál va a ser mi provisión? ¿Cómo va a ser mi sustento? Sobre todo si tienen hijos, si tienen una esposa. Y yo me acuerdo en aquel entonces que en mi contexto era de que pues lo más seguro, y por la región a la que voy a ser enviado, es que voy a ser un pastor bivocacional. Esto quiere decir, para los que no saben qué significa eso, es que voy a trabajar en algún trabajo que no necesariamente se enfoca en el pastoreo de las almas, y al mismo tiempo pues voy a estar trabajando para la iglesia y dedicando el tiempo que me sobre mi vida en devoción al pastoreo de las almas. Esa era mi perspectiva inicial, o sea, ni siquiera yo estaba considerando otras posibilidades. Esa era mi realidad y lo que yo podía discernir de lo que iba a suceder cuando sucediera ese momento en el que iba a ser enviado. En el último año de mi proceso en ser evaluado, sucedió que Dios trajo y abrió la puerta la colaboración con la familia de iglesias de la cual somos parte actualmente, y eso abrió una posibilidad de que no fuera ese el escenario en cuanto a la provisión a mi familia, sino que con la ayuda de la familia de iglesias, mi familia pudiera ser sostenida financieramente hablando, para que mi contexto no fuera bivocacional, sino de tiempo completo a la predicación de la palabra y el pastoreo de las almas. Eso para mí fue algo, o sea, inimaginable por un lado, algo que yo no esperaba, pero que Dios abrió esa puerta y yo estaba, wow, o sea, no lo podía creer, ¿no? Al mismo tiempo sí lo podía creer porque tenemos un Dios de ese calibre, ¿no? Que hace ese tipo de cosas y que mueve las piezas cuando Él quiere y como quiere para obtener lo que Él quiere dar. Entonces, eso pues fue una bendición y lo sigue siendo hasta el momento, y algo que me sorprendió de su provisión. Otra vez, no era algo que yo esperaba, pero Dios siempre supera nuestras expectativas de las cosas, ¿cierto o no? Pero eso, aunque eso es verdad, no significa que yo siempre he confiado en esa provisión. Esa es una realidad. Ha habido momentos en estos ya casi 8 años de estar pastoreando a la Iglesia de Cristo, en donde la familia de iglesias como que no ha sido clara en enviar los recursos, y yo he tenido que estar así como que un poco angustiado a veces de si van a seguir enviando o no, si los quieren seguir apoyando o no. Tal vez no es todas las iglesias que nos apoyan, sino algunas. De repente como que también ellos tienen sus procesos, sus cambios, sus decisiones, y todo eso ha traído incertidumbre a mi vida, ¿no? En ocasiones, en etapas a lo largo de estos 7 años. Y todo eso ha generado en mí en esos momentos pues duda, ¿no? Incertidumbre, temores, especulaciones. Dios, ¿tú vas a seguir proveyendo? Dios, ¿tú qué quieres hacer? Yo sé que tú provees, pero empiezan esos asuntos del corazón, tú sabes, ¿no? Las dudas, la incertidumbre. Dios, ¿sigues detrás de esto o no? Dios, ¿sigues? ¿Cómo es que vas a seguir proveyendo en el futuro si ya no se va a dar esto, ¿no? Y ese es un ejemplo. Otro ejemplo te lo puedo dar tan solo de esta semana, ¿no? Algunos de ustedes saben que el banco nos bloqueó la cuenta de la iglesia
no por nada malo que hayamos hecho nosotros, por negligencia de ellos y sus procesos, ¿no? De forma que no podemos meter dinero. Sí podemos sacar dinero, pero no usar la iglesia para la cuenta para poner nuestros ingresos, nuestras ofrendas ahí. Obviamente eso que implica, pues que la cuenta no tiene dinero, o sea, por lo menos lo que representa este mes. El mes pasado yo animé a la congregación a celebrar que Dios había proveído, a pesar de las pruebas que tuvimos el mes pasado, Dios seguía proveyendo a su iglesia y no había variación en los números, por decirlo así, que necesitamos para que la iglesia opere, ¿no? Y este mes viene la duda, ¿cierto? Es así como que, ay Señor, pues, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a suceder lo mismo que sucedió el mes pasado? Y empiezan las dudas, la lucha sutil. O sea, no es que empecé a pensar, ay, ¿a quién le vamos a pedir prestado? No, simplemente son sutilezas del corazón, en donde por un lado estás exaltando a Dios por su provisión, estás invitando a otros a que le exalten junto contigo, y después viene la transición muy rotunda, muy de repente, muy de que no han pasado muchos días, a empezar a dudar, ¿cierto o no?, de la provisión de Dios. Esos son solo 2 ejemplos de mi vida personal que yo te estoy compartiendo, en los cuales estoy abriendo mi corazón, para que, con la esperanza de que te estás identificando conmigo, con la esperanza de que a ti también te sucede, con la esperanza de que un día puedes estar en la cúspide de la adoración a Dios, así como vimos la semana pasada, ¿cierto? Con los israelitas, la canción de Moisés, en donde Dios fue exaltado por sus proezas, por su provisión, por la liberación que trajo de sus enemigos. Y ahora el contraste que vamos a ver del texto en nuestro estudio de hoy. Y yo cuando veo esa dinámica de mi corazón, las cosas que ya te conté, no puedo dejar de reconocer cómo mi corazón es tan parecido al del pueblo de Israel. Son nuestros hermanitos en muchas direcciones. La semana pasada vimos la canción de Moisés. Moisés escribió una adoración junto con el pueblo donde anunciaba las proezas de Dios, su provisión sacándolos de la esclavitud de Egipto y dándoles todo lo necesario para la huida. Y en contraste, el día de hoy veremos la queja, la falta de fe del pueblo de Israel. Veremos la fidelidad de Dios en contraste con la infidelidad de Israel. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente y tiene que ver con la idea central que nos presenta el texto esta mañana. La presencia y provisión de Dios es siempre fiel. Repite conmigo, iglesia, la última parte. Nosotros no. Dios es siempre fiel. Su provisión es siempre fiel. Su presencia es siempre fiel. Nosotros no. Amén. Vamos a ver 4 énfasis en nuestro texto de esta mañana. En el primero vamos a ver versículos 22 al 27 del capítulo 15, que Dios salva y espera obediencia, no murmuración. Dios salva y espera obediencia como consecuencia de que Él salva. No salva por obediencia. Tiene que quedar bien claro esto porque a muchos no les queda claro. La salvación de Dios nunca ha sido por obras. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Y cuando esa salvación llega a la vida de su pueblo, entonces Él espera obediencia, no murmuración. Amén. La murmuración, el chisme, la queja no representan a un pueblo que se somete a Dios. Y eso vamos a ver en esa porción del texto esta mañana. Acompáñame nuevamente a leer capítulo 15, versículo 22, que dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. No encontraron agua. Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron por nombre Mará.
El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza. Allí los puso a prueba. Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios salva y espera obediencia, no murmuración, iglesia. Tristemente, algo que me anima de la reforma protestante es que los reformadores, si hablamos de Lutero, pues él se quejó, por decirlo así. Se quejó contra la Iglesia Católica Romana sobre sus formas, sobre su doctrina, sobre cómo ellos estaban haciendo iglesia y cómo estaban presentando al Dios de la Biblia, ¿cierto o no? Eso es algo que caracteriza ese tiempo de la Reforma y de los reformadores que junto con él trajeron la Reforma protestante, de la cual nosotros continuamos ese legado, ¿cierto o no? Y eso fue algo muy bueno, eso era algo necesario. Por eso que podemos ver iglesias sanas de las que oramos hoy en día, por causa de que alguien alzó la voz, alguien no se quedó callado, alguien protestó en contra de cómo se estaban haciendo las cosas. Y entonces esa malformación de la iglesia necesitaba una reformación, por eso se llama la reforma. ¿Ok? El problema de eso es que ese espíritu continuó en las iglesias a pesar de que las cosas se estaban haciendo bien. Ese es el problema de la iglesia de nuestros días. Que muchos todavía traen el espíritu de Lutero y de Calvino y de los reformadores sin entender que la reforma ya sucedió. Y que sí, es verdad el dicho de iglesia reformada, siempre reformada. O sea, en otras palabras, todo el tiempo tenemos que estar puliendo nuestra doctrina, puliendo nuestra práctica de la doctrina. Eso es por un lado verdad, pero por otro lado hay cosas que ya están bien. Hay cosas que ya Dios estableció y así se están llevando y es así como hay que caminar en ellas. De forma que ya no necesitamos más luteros en muchas direcciones. Pero tristemente eso no lo han podido entender muchos contemporáneos de nuestros días. Y con ese espíritu de la reforma quieren levantar sus voces y sus quejas, aún en medio de que la palabra de Dios se está buscando seguir y aplicar como Dios ya lo instituyó. Ese es el problema de la iglesia de nuestros días a veces. No siempre, pero a veces. No a cada ratito, pero de vez en cuando. Y eso es lo que podemos ver en la iglesia antes de Cristo, en esa comunidad de creyentes en el Dios de Israel, que Dios va dando dirección a través de su palabra por medio de su siervo Moisés, y el pueblo, lejos de confiar en el Dios que ya de por sí les ha mostrado mucho, como para que comiencen a confiar en Él, ¿no crees? Las plagas, los milagros, las señales, el mar rojo, los egipcios muertos a la orilla del mar. Todo eso debió haber servido para algo, ¿no crees? Para que ellos comenzaran a confiar en ese Dios que les ha provisto salvación, que les ha provisto sustento, que les ha provisto cuidado. Y a pesar de eso, el corazón humano es engañoso, ¿cierto o no? Dios sacó a Israel de Egipto, pero todavía no había sacado a Egipto del corazón de Israel. Dios había sacado a Israel de Egipto,
pero todavía no había sacado a Egipto del corazón de Israel. Ellos necesitaban algo más profundo que una salvación de sus vidas. Y es lo que podemos ver en el texto aquí. A pesar de todo lo que Dios ya había mostrado, a pesar de todo la fidelidad de Dios en el proceso de su salvación, ellos no eran obedientes. Ellos no confiaban en la provisión de Dios. Y dentro de esa provisión tenemos que meter a Moisés y a Aarón. Ellos eran parte de la provisión. Dios los puso como sus guías, como sus líderes, como aquellos que iban a representar al Dios de Israel, ¿sabes? Y por eso es que vemos la dinámica del texto de que la queja no es necesariamente contra Dios, o por lo menos no se ve así en el plano horizontal. ¿Hacia dónde se ve la queja? Hacia Moisés, como representante del Señor que lo puso para guiar a su pueblo. Y así va a ser siempre, acostúmbrate. Así va a ser siempre. Es hacia los representantes del pueblo de Dios, en nuestro contexto es hacia sus pastores, hacia los líderes de las iglesias, que va a venir la queja de aquellos que caminan con el pueblo de Dios, pero que con su carácter solamente dan apariencia de piedad, pero sus pruebas, sus formas, sus obras lo niegan. Amén. Vamos a volver a leer. Moisés hizo partir al pueblo de Israel, salieron al desierto, anduvieron 3 días en el desierto, no encontraron agua. Después de que todo el tema que los salvó fue agua, la salvación vino por mucha agua, que cayó encima de sus enemigos. Ahora no hay agua y eso les empieza a preocupar. ¿Te das cuenta? A mí me llama la atención, por eso hay que aprender a leer nuestras Biblias, porque podemos perder de vista cosas en las que nosotros tenemos que hacer inferencias correctas sobre el texto. Aquí el texto no necesariamente dice que se estaban muriendo de sed. ¿Te das cuenta? ¿Sí lo ves en el texto? Esa podría ser nuestra mala inferencia. Estaban muriendo de sed. Pues, lo lógico era que se quejaran porque no hay agua. Seguramente, simple y sencillamente pusieron sus ojos otra vez en el plano horizontal. De decir, ya pasaron 3 días, un día más y nos vamos a quedar sin agua. Lo más seguro es que tenían provisión de agua. Tal vez no la que les hubiera gustado traer en el camino, y tal vez en la sabiduría de Dios eso era bueno, porque lo hemos visto hasta en las noticias, los migrantes que migran a Estados Unidos por el desierto van dejando su agua. ¿Por qué? Pues por el peso, porque representa una incomodidad en el desierto. Seguramente Dios estaba considerando eso en el plan de escape, pero ellos ya estaban pensando en lo horizontal. ¿Seguirá Dios siendo fiel en medio de su rescate? El texto no dice que ellos tenían sed, ¿te das cuenta? Eso es algo muy importante de ver, son los pequeños detalles que hay que poner atención en el texto. Simplemente la murmuración vino sin ninguna razón, por decirlo así. Pareciera razonable. Ya pasaron 3 días y no hemos visto una fuente de agua, no hemos visto un grifo, una llave, un pocito por ahí. El problema no era que Dios no estaba siendo fiel en su provisión. El problema es que ellos ya estaban adelantándose en la falta de provisión. Y así a veces también somos nosotros, ¿cierto o no? Nos adelantamos de que Dios no va a ser fiel y ya nos estamos quejando antes de siquiera tener alguna razón válida como para considerar una queja, si es que existe esa razón válida cuando se supone confías en el Todopoderoso. Amén. No encontraron agua y luego después encontraron agua, pero no era agua de Jamaica, no eran aguas amargas. Pues obviamente, ¿quién quiere tomar de esas aguas? Por lo que sea que fueran amargas, si es que tenían azufre o lo que sea. No, el texto no nos da esos detalles. ¿Qué beberemos? Fue la queja contra Moisés. ¿Murmuraron contra quién? ¿Contra Dios? No, contra Moisés, contra el representante de Dios. Es lo más común, acostúmbrate a ello otra vez. Acostúmbrate a ello. Si algún día Dios te permite ser un líder del pueblo de Dios, es porque estás dispuesto a que vas a ser tratado así. Y vas a estar dispuesto a pagar el costo de
de ser tratado así. Y si no es eso lo que estás considerando en tu proceso de ser llamado para guiar al pueblo de Dios, para pastorear al rebaño de Cristo, de una vez te digo que mejor no te hagas ilusiones, tú no vas a ser la excepción. Tú no vas a ser la excepción. Amén. Lo tienen que creer, iglesia. Varones, lo tienen que creer. Claro, si quieres ser fiel. Porque hay muchos que no, que parecen ser los líderes del pueblo de Dios y que todo es color de rosas en su pastoreo de las almas. La especulación que tienes que hacer ahí es, ¿están siendo fieles? ¿Están siendo fieles? ¿Por qué no se parecen a Moisés, a Aarón, a Nehemías, a los apóstoles? Seguramente no hay fidelidad en el pastoreo de sus corazones. Entonces Moisés, versículo 25, clamó al Señor. ¿Te das cuenta? Eso toca hacer, clamar a Dios, porque la sabiduría está en Él, no en nosotros. Eso es parte del trabajo de un líder del pueblo de Dios, clamar a Dios, vivir en una vida de oración. El Señor le mostró un árbol, lo echó a las aguas. Otra traducción sería que le mostró un tronco, árbol, tronco, lo que sea, algo que echó a las aguas y cambió la naturaleza de esas aguas y se volvieron dulces. Y lo que tenemos que asumir es que pues sació la sed del pueblo, apacentó su murmuración y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, allí los puso a prueba. ¿Te das cuenta? Dios a veces te va a poner a prueba. Esa es otra cosa que te tienes que llevar del texto y lo va a seguir diciendo conforme vamos avanzando. Dios pone a prueba a su pueblo. ¿Me puedes creer? Eso es parte del carácter del Dios de la Biblia, que pone a prueba la fe de aquellos que se dicen ser su pueblo. Así que no te extrañe cuando pasen cosas que te van a incomodar en tu caminar con Dios, con esta iglesia, en donde tu fe va a ser puesta a prueba para ver si tú eres de los que persevera o no, de los que camina o no, de los que se somete a las ordenanzas de la palabra de Dios o no. Y Dios les dijo, si escuchan atentamente la voz del Señor, tu Dios, y hacen lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envíe sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. ¿Te das cuenta? La salvación no es por obras, pero sí hay cosas que hay que guardar. Sí hay cosas que hay que obedecer. Dios salva, y cuando salva espera obediencia, no murmuración. Hasta este momento no le ha dado las tablas a Moisés, ¿cierto? Pero Dios ya está hablando este lenguaje de estatutos, de reglas, de leyes que el pueblo tiene que obedecer. Porque Dios espera sujeción de aquellos a los que Él libera. No los libera para que hagan su santa voluntad. Los libera para que hagan la santa voluntad del Dios santo que los salvó. Amén. Muchos a eso lo llaman legalismo. Yo le llamo Biblia. Cristianismo. Amén. Entonces vemos que también los compara con Egipto. ¿Te das cuenta? Le está diciendo, mira, no es que tú eras más lindo que Egipto y por eso a ti no te cayeron las plagas. Ya lo dijimos la semana donde predicamos lo de la Pascua. Ellos merecían tanto la muerte como los egipcios y merecían esas mismas plagas tanto como los egipcios. Lo que hizo la diferencia es que Dios quiso hacer una distinción entre su pueblo del pacto y el pueblo con el que no hizo pacto. Eso es todo lo que nos diferencia a ti y a mí en el contexto del nuevo pacto en la sangre de Cristo. No es que tú y yo no merezcamos la ira venidera. Tú y yo merecemos la ira venidera. Lo único que diferencia el que la ira venidera no va a caer sobre ti o sobre mí esta mañana, asumiendo que estás en Cristo, es Cristo. Es su sangre, es su sacrificio, es la fe en su nombre. Amén. Y Dios es nuestro sanador a través de las heridas de Cristo. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ya no más aguas amargas. Llegaron a un lugar en donde nosotros podríamos considerar algo como lo que llamamos un oasis. Dios te prueba, de repente te da descansos. Acostúmbrate, pueblo de Dios. Dios te prueba, de repente te da descansos, pero donde te confíes en esos descansos, porque después viene la prueba. ¿Sabías que de eso se trata la fe cristiana? La carrera de la fe. Prueba, descanso, prueba, descanso, prueba, descanso. No es todo el tiempo descanso. No es todo el tiempo pruebas.
Y al final, sin importar si es descanso o prueba, todo lo usa Dios por amor de su nombre, para gloria de su nombre y para beneficio de sus santos. Amén. Pero aquí empezamos a ver, vamos a empezar a ver un descenso de Israel. O sea, ascenso en muchas direcciones, como lo vimos en la canción de Moisés. Y así terminó nuestro mensaje de la semana pasada. Pero también descenso en muchas direcciones. Y algo de lo que vamos a ver que caracteriza al pueblo de Israel es la queja, la murmuración, la envidia, el chisme. Lo vamos a ver muy constantemente. Amén. Continuamos al siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana, que lo vamos a encontrar en el capítulo 16, versículos 1 al 12, en donde veremos que Dios provee a pesar de la queja en su contra. Dios provee a pesar de la queja en su contra. Vamos a leer esos pasajes y voy a ir explicando conforme vamos leyendo para acortar un poco nuestro tiempo en el mensaje esta mañana. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Israel y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Híjole, Dios sacó a Israel de Egipto, pero no sacó a Egipto de sus corazones, ¿te das cuenta? Y eso es lo que pasa cuando en medio de las cosas que hace Dios en nuestras vidas no vivimos agradecidos por los pequeños detalles, por las cosas que Él nos va mostrando, por el legado que Él va dejando en el camino. Empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos, empezamos a inventarnos cosas. Empezamos a imaginarnos escenarios donde le dijimos a alguien algo. Esto no está registrado antes en la historia de la narrativa del Éxodo. Estos comentarios no es algo que es verdad, ¿te das cuenta? Y es lo que ellos hacen ver como es verdad. Ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor. O sea, ¿en verdad ese era su deseo? Ese no era su deseo. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, yo no sé a qué ollas de carne se están refiriendo, pero me puedo imaginar la Pascua misma. La Pascua del Señor, donde les pidió comer la carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, ¿era eso verdad? ¿Comían pan hasta saciarse, perdón? ¿Había abundancia de pan, de veras? ¿Tenían panaderías por todos lados los israelitas? Creo que eso no era verdad, ¿cierto? Eso no era verdad. Y el contraste, nos han traído al desierto para matarnos de hambre, para matar de hambre a toda la multitud. Esa es la otra que vas a ver mucho entre aquellos que se manejan con un espíritu de queja. La queja se disfraza de piedad. Y siempre es que están afectando a otros, los que van a matar de hambre. O sea, como que no me afecta a mí, yo estoy alzando la voz por los otros, por los débiles, por aquellos que no son maduros. Así es. Siempre ha sido así. ¿Te das cuenta? Siempre ha sido así. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Te das cuenta? Hay una ley. Ya desde ahí Dios ya tiene una ley. Dios no necesita las tablas para que el pueblo entienda que ahora viven bajo una teocracia. Que ahora hay un rey que los salvó y que los redimió y que los compró para sí mismo. No para que se manejen según su perspectiva e idea de reino. Dios los salvó.
Yo no sé tú, cuando yo a veces leo la narrativa de no solo de Éxodo, sino de algunos otros libros de la Biblia, yo digo, Dios, qué paciente que es Dios. Qué bueno que yo no soy Dios. Que yo ya los hubiera aplastado a esos israelitas. Yo ya me hubiera aplastado a mí mismo, si te consuela eso. Dios es muy paciente, muy misericordioso. Lejos de reprenderlos, les da, ¿cierto o no? Y eso es algo que debería de maravillarnos del carácter de Dios, que Dios provee a pesar de la queja en su contra. No quiere decir que porque te quejas, eso está bien. Ese es a veces el problema de aquellos que no entienden bien a Dios. El que Dios produzca algo, o el que Dios sea fiel a sus promesas, no quiere decir que está bien que nosotros seamos infieles, quejumbrosos, malagradecidos, difamadores, escarnecedores. Tenemos que tener cuidado con distinguir una de la otra. Amén. Dios da una ley y Él quiere que la sigamos si es que en verdad somos salvos, hemos sido salvos por Él. Y en el sexto día, cuando preparen, versículo 5, lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Esta frase te debería de llamar la atención. ¿A quiénes se les decía esa frase previo al texto de esta mañana? Sabrán que el Señor los ha sacado. Sabrán quién es el Señor. ¿Hacia quién iba dirigido esas declaraciones anteriormente? Hacia los egipcios. Ahora tristemente va dirigido hacia aquellos que fueron los beneficiarios de la salvación que Dios trajo. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. Esta es otra cosa bien importante que tenemos que entender y que a mí me ha costado trabajo entender a lo largo de los años, te confieso, porque soy débil y a veces soy carne y muchas de las veces me tomo personal las quejas en mi contra y tengo que estar pidiéndole ayuda a Dios para que me ayude a no tomarme personal las quejas en mi contra y que me ayude a recordar que las quejas en mi contra no son contra Omar, sino son contra el Dios que Omar proclama. Y eso es algo que espero también te ayude a ti a recordar. Cuando alguien se esté quejando por tu manera de vivir, por tus convicciones, por tu obediencia a la palabra de Dios, recuerda, si en verdad estás obedeciendo y si en verdad tus convicciones son bíblicas y si en verdad estás buscando someterte a la voluntad de Dios, que las quejas en tu contra no son en tu contra, son en contra del Dios que tú representas en esta tierra. Y eso te va a ayudar a navegar las aguas de la queja injusta por representar al Dios de la Biblia. Eso es algo que te debe consolar en medio de la queja. Y que yo tengo que seguir aprendiendo. No estoy hablando aquí como el experto, como el que ya nada me tomo personal. Hay cosas que me tientan a tomármelas personal. ¿Por qué? Pues porque soy carne. Porque soy gusano. Y porque todos somos gusanos. Y necesitamos redención. Necesitamos a un Cristo. Amén. Dios provee a pesar de la queja en su contra. Es en su contra. Lo vemos en versículo 7. Y Moisés lo está tratando de discipular. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? En otras palabras, yo mismo ni siquiera me metí en esto. Fue Dios, ¿sabes? No sé si te sabes la historia. Yo estaba pastoreando ovejitas bien tranquilo. Yo estaba bien pasándola suave en Canadá. No soy yo, es Dios que mueve las piezas del rompecabezas. Contra Él es tu problema, no contra sus siervos. Amén. Y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra Él.
¿Te das cuenta del énfasis? Murmuración, murmuración, murmuración. Muchas veces el énfasis, o por lo menos subénfasis, de secciones de la Escritura tiene que ver con la repetición. ¿Ya cuántas veces hemos encontrado la palabra murmuración hasta este punto? Por lo menos 4. Este es un énfasis en el corazón de Israel hasta este momento. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor, otra vez. Entonces Moisés dijo a Aarón: dile a toda la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de Israel. Háblales y diles: al caer la tarde comerán carne, por la mañana se saciarán de pan, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Otra vez, ahí está la frase que constantemente tenía que estar escuchando Faraón. Ahora, ¿quién la tiene que estar escuchando? Israel. ¿Por qué? Porque no eran muy diferentes a Faraón. Y eso es también para ti y para mí. Tú y yo no somos muy diferentes de los impíos allá afuera, de aquellos que decimos necesitan a Dios. Muchas de las veces podemos llegar a ser como el pueblo de Israel. Dios ya nos ha mostrado cosas, nos ha mostrado su provisión, nos ha mostrado su cuidado, su salvación a lo largo de los años. Y apenas se nos mueven tantito los planes y empieza la queja y la murmuración, a veces sutil, en nuestros corazones. ¿Cierto o no? ¿Cuánto necesitamos a Dios, iglesia? ¿Cuánto necesitamos su gracia? ¿Cuánto necesitamos su paciencia? Amén. Dios sacó a Israel de Egipto, pero no sacó a Egipto de sus corazones. Últimamente ese maná del que habla el texto, ese pan que vamos a ver más adelante, sabemos que tiene su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios a veces provee a pesar de la falta de obediencia y fidelidad de los suyos. Toda queja contra ellos que Dios pone para liderar y pastorear a su pueblo es últimamente una queja hacia Dios. Eso es algo que tenemos que aprender. Amén. Vamos al siguiente subénfasis. Dios provee para que descansemos en Él. Versículos 16, 13 al 36. Por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Y unos cogieron muchos, otros poco. Cuando lo midieron por litros, el que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido todo lo que iba a comer. Que nadie deje nada por la mañana siguiente, les dijo Moisés. Pero no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de alimento, unos 4 litros para cada uno, y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés: esto es lo que ha dicho el Señor, les respondió: mañana es el día de reposo consagrado al Señor. Cuezan lo que han de comer y hiervan lo que han de hervir, y todo lo que sobre guárdenlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana, como Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo: cómanlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Señor. Hoy no hallarán en el campo
6 días lo recogerán, pero el séptimo día de reposo no habrá nada. Y en el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día les da pan para 2. Cuídense cada uno en su lugar, y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. Dios provee, iglesia, para que descansemos en Él. En el contexto de ellos, proveyó el maná, que básicamente lo que significa es lo que dice ahí en preguntas. ¿Qué es esto? Es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Y por eso le pusieron ese nombre, porque no sabían qué era eso. Y parte de lo que, y nos podemos acostumbrar a pensar de que, pues mira, les dio comida, pero se nos está olvidando, podemos correr el riesgo de olvidar que la provisión es sobrenatural. O sea, no es algo común que ellos encuentren pan en el desierto. O sea, que ellos no hayan tenido que cosechar nada, que ellos no hayan tenido que preparar la harina, que ellos no hayan tenido que hornear nada, que de repente pues pareciera así como si fuera una nube que se formó y que después se condensó y después ellos pudieron recoger como, me imagino algo así como champurrado, ¿no? Todos han probado el champurrado. Ahora que andamos con eso de los tamales, igual se te antojó el champurrado. Y ese champurrado después se hizo, me imagino, más espeso y era algo que se podían comer y que sabía rico. Que sabía algo así como a granola. Yo me imaginé granola cuando estaba leyendo el texto, ¿cierto? Y era parte de lo que ellos podían desayunar. Y después las codornices, que eran la carne que se podían comer. Y entonces ahí vemos la misericordia de Dios, que Él provee. ¿Para qué? Para que descansemos en Él, para que abandonemos la queja, para que abandonemos la infidelidad, nuestra falta de fe en su provisión, en su persona, ¿sabes? Porque cuando no estamos confiando en la provisión de Dios, algo que tienes que entender, iglesia, es esto: que en realidad no estás confiando en la persona de Dios. O sea, no puedes agarrar y decir, no, yo soy fiel a Dios, Él es mi Dios, y después andarte quejando de su provisión. Esas cosas no funcionan así en el reino, ¿sabes? Si tú en verdad amas a Dios, si tú en verdad crees que es un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios que no abandona a su pueblo, un Dios misericordioso que cumple lo que promete, entonces, sin importar el contexto en el que te encuentres, eso lo vas a ver como tu provisión de parte de ese Dios soberano. De forma que la queja, la murmuración, el chisme no debería ser parte de nuestras vidas, ¿sabes? Eso no debería estar en la filosofía de vivir un cristianismo cuando este es bíblico. Si yo en verdad creo que Dios es soberano sobre mis circunstancias, sobre lo que tengo, sobre lo que no tengo, sobre lo que me da, sobre lo que me deja de dar, entonces la queja, la murmuración y el chisme no debería ser parte de tu vida o de mi vida. Y si esas cosas son parte de nuestras vidas, entonces no nos demos golpes de pecho, no sobreespiritualicemos nuestro caminar con Dios en decir de que no, yo estoy bien con Dios. No, yo confío en el Dios de la Biblia. Porque no es así, te estás autoengañando. Amén. Y eso aplica otra vez, no nada más en la provisión de comida. Obviamente aquí el énfasis es en provisión de comida, porque ese es el contexto de Israel. Pero Dios no nada más nos provee comida, ¿cierto? Nos provee relaciones, nos provee trabajo, nos provee enfermedades, nos provee amigos, nos provee enemigos, nos provee una iglesia, nos provee un trabajo. Todo eso es la provisión de Dios, ¿sabes? Y cuando tú empiezas a levantar tu mano hacia Dios en queja, en murmuración por lo que Él te ha dado, ¿cómo luce eso? Como para llamarlo adoración. Como que no se ve muy bien, ¿cierto? Y no queremos eso, ¿cierto? Queremos ser un pueblo que vive agradecido por la provisión de Dios, que se somete a sus designios, a sus planes, a las cosas que nos gustan, que se ven bien, y a las que no nos gustan,
que Él usa para conformar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Amén. En nuestro contexto ya nos dio algo más que el maná, nos dio el pan del cielo. Nos dio a su Hijo amado, nos dio al que sacia nuestra sed espiritual, el que lo llena todo, en el que mora toda la plenitud de la deidad y que dio su vida en rescate por los suyos. ¿Qué te hace falta, iglesia? ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué seguimos afanados en pensar de que hay algo más que necesitamos? Que hay algo más que a Dios le está faltando. Que Dios nos está refrenando su provisión. Nos parecemos a nuestros primeros padres en el Edén, ¿cierto o no? Y creemos la mentira de la serpiente, de que Dios está siendo codo, de que Dios está siendo envidioso, de que Dios está siendo malo en darnos lo que necesitamos. Dios no es malo, iglesia, Dios es bueno. Es bueno sobremanera, es bueno como tú y yo todavía no podemos entender aún qué de bueno es Él. Y eso es parte de lo que significa también perseverar en la fe, en crecer en esa perspectiva correcta de poder ver a Dios qué tan bueno es Él. Porque a ti y a mí nos falta mucho por entender eso, lo tienes que creer para que puedas seguir creciendo. Si tú crees que ya llegaste a la cima de entender lo que significa la bondad de Dios, qué de bueno que es Él, hasta ahí llegaste. Y lejos de crecer, vas para abajo. Vienes en declive. ¿Cierto o no? Dios ya nos dio el maná del cielo. Aquel que es el pan de vida. Aquel que dio su cuerpo. Y que aún en la figura del establecimiento de la cena del Señor, también usó pan para recordar su sacrificio. Y lo asoció con su cuerpo que fue entregado por nuestros pecados. Iglesia, es el tipo de Dios que adoras esta mañana. Y ese pan de vida, ese Dios hombre, ese Dios en los cielos que se hizo carne y que habitó entre nosotros, del cual podemos ver su gloria, del cual podemos ver el milagro de la encarnación, ese mismo Dios demanda arrepentimiento y fe en su nombre. Demanda obediencia a su palabra. Sí, entrega su vida en rescate por tus pecados, porque merecías la ira, porque merecías la muerte, porque merecías algo peor que las enfermedades que cayeron en Egipto. Y te salva de esas cosas por medio de la fe, no por obras. Pero una vez que vienes a Él, supuestamente en obras, Él demanda sumisión. No nada más obediencia. Sumisión que se manifiesta en obediencia. Sumisión que se manifiesta en confianza en Él. Sumisión que se manifiesta en anhelos profundos hacia su persona. Sumisión es una mejor palabra para entender lo que significa seguir al Dios de la Biblia. Amén. Yo no sé dónde estás parado con respecto a la ley de Cristo, a la ley del amor que demanda sumisión. Yo no sé si ya has respondido al mensaje de salvación donde aquel que vino y se hizo hombre proclamó estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y cree en el evangelio, sométete a mi señorío, no nada más me veas como tu Salvador, sino como tu Señor, y el que me ama obedecerá mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Todavía se trata de obediencia. No manejemos una gracia barata de pensar que se deja de tratar de la obediencia. Amén. Si aún no has conocido a ese Señor, a ese Dios amoroso, a ese Dios proveedor que nos ha dado todo. No hay más que Dios pueda dar. No hay cosa más profunda que Dios te pueda dar. No hay regalo más hermoso que Dios te pueda dar. Es su Hijo o nada. O lo ves como el tesoro más preciado, como la gema de más valor, como aquello por lo que estás dispuesto a venderlo todo, o Cristo no es tu nada. O es tu todo o no es tu nada. ¿Y cómo se va a demostrar dónde estás parado con respecto a esas dos posibilidades? Vamos a ver una vida en devoción a Dios, en compromiso a sus estatutos, a su ley, la ley del amor, la ley de la libertad, sí, pero una libertad sujeta a la voluntad
de Dios y de su palabra. Amén. La obediencia a la ley de Dios es la expectativa que tiene sobre su pueblo que ha salvado a un gran costo. Cuando no la obedecemos, demostramos falta de confianza en Dios y su provisión. Amén, iglesia. Vamos a dar algunos ejemplos. Cuando no me congrego por el trabajo, ¿cómo eso revela mi sumisión o no a la voluntad de Dios? Cuando no discipulo a mi familia por falta de tiempo, ¿cómo eso demuestra mi sumisión o no a la provisión de Dios? Cuando no busco evangelizar por falta de amor, ¿cómo revela eso mi falta de sumisión a la voluntad de Dios? Cuando no sirvo con contentamiento por falta de agradecimiento, ¿cómo revela eso mi agradecimiento a la provisión de Dios y que me someto a su voluntad? Cuando no descanso en Jesús, estoy rompiendo la ley de Dios, ¿sabes? Aquí podemos ver ya los indicios del establecimiento del sábado en la ley de Moisés, que es uno de los 10 mandamientos, ¿cierto o no? Les está diciendo, recojan 6 días, en el séptimo no me recogen nada, por eso me toman doble un día antes, el viernesito, agarren doble, para que el sabadito me lo descansen. Ese descanso se instituye de manera más clara aquí, en este texto. Pero no inició aquí. ¿Dónde inició? ¿Quién se acuerda? Los que estuvieron en la serie de Génesis. En la creación. Dios descansó en el séptimo día. Lo que significa es no que Dios echó a la hamaca, Dios contempló su creación. Dios consideró su creación, la contempló y siempre la vio toda buena. Ahora, como un reflejo de eso que Él es, al haber sido creados a su imagen, al pueblo de Dios le está diciendo, considera y contémplame a mí. No mi creación, no un idólatra, adorando mi creación, contémplame a mí. Y sí, si en algo te vas a asombrar de mi creación, que sea como un vehículo para que te concentres en mí, para que descanses en mí, para que me adores a mí. Y esa es una forma en la que Dios estableció otra vez, que hemos estado viendo recordatorios, ¿cierto? Hagan esto como un recordatorio, háganme esto como un recordatorio. Cuando sus hijos le pregunten esto o el otro, un recordatorio. Esto les va a servir como un recordatorio. Guarden pancito que no se va a echar a perder, no se va a gusanar. Eso me sorprende, ¿no te sorprende? O sea, se agusanaba si tomaban de más. ¿Cierto o no? Pero después les dice, agarren unos 2 litros para las generaciones futuras. ¿Qué tenemos que inferir? Que no se iba a gusanar, que lo iban a poder ver, que lo iban a poder tocar si querían. Y les iba a servir como recordatorio sobre cómo Dios proveyó por 40 años en el desierto, porque eso fue todo lo que comieron en el desierto, ¿sabes? Una de las pocas cosas que comieron en el desierto y que por cierto les fue suficiente. Venía con todas sus vitaminas, el maná, todo lo que necesitaban para poder ser sostenidos. ¿Cierto o no? Dios es muy bueno, iglesia, en su provisión. Algo de lo que más me edifica, de aquellos que yo puedo discernir, de aquellos que están entre nosotros, es cuando yo veo corazones agradecidos en su iglesia. O sea, tú piensas que lo que más me edifica, no sé a ti, ahí te la paso al costo, para que empieces a también renovar tu entendimiento en lo que te debería de edificar más de los hermanos. Lo que más me edifica a mí de un hermano en esta iglesia, o en cualquier iglesia, no es qué bien enseñó, o cuánto abarcó, en cuántos ministerios sirvió. Lo que más me edifica de un hijo de Dios, cuando lo veo, es una actitud constante de agradecimiento por lo que Dios le está dando, dentro de su iglesia y afuera de su iglesia. Lo contrario también pasa. Lo que más me deja de edificar de alguien que se dice ser un hijo de Dios es cuando no veo agradecimiento en su corazón. Cuando todo el tiempo se está quejando dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. No sé si te pasa a ti, o soy el único. O soy el único. Esas son las cosas que edifican al cuerpo iglesia. No digo que las otras no digo que la buena enseñanza o los dones o los buenos músicos no edifican. Sí edifican, claro, son parte del proceso de edificación. Pero lo que más edifica al cuerpo y que más glorifica a Dios es un corazón agradecido. Agradecido por lo que tiene y por lo que no tiene.
Un corazón con contentamiento. Un corazón que dice, sí, no somos la iglesia que me gustaría que fuéramos, pero tampoco somos la iglesia que vemos en el pueblo de Israel. Y eso debería de ser algo que te ayuda a perseverar en tu fe. Amén. Te las paso al costo. Eso es lo que más me edifica. Ahora ya sabes, cuando te pregunten, ¿qué es lo que más edifica a tu pastor? Corazones agradecidos. Y espero yo poder decir lo mismo de ti un día. Si no es que ya lo puedo decir. Amén. Vamos al último subpunto de nuestro texto. Dios es fiel en su provisión, protección y presencia. Versículos 17, del 1 al 7. Me salté lo anterior, no leí del 31 al 36, no crean que se me olvidó, pero se trata de lo mismo y de lo que ya resumí en palabras. Amén. Versículo 1, capítulo 17. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber, ¿por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrarán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb, en Oreb. Golpearás la peña, saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Dios es fiel en su provisión, en su protección y en su presencia, iglesia. Si hay algo que tenemos que llevarnos de la serie de Éxodo, son estas verdades. Que el Dios que salva es el Dios que habla, o en otras palabras, se revela. ¿Ok? Es claro, no deja que se manejen en sus términos. Él pone los términos y condiciones de lo que significa vivir ante su presencia como su pueblo. Y es el mismo Dios que mantiene su presencia por el resto de la historia hasta nuestros días. Un Dios que siempre está presente, que nunca nos abandona y que en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Esas son las palabras del Dios de Israel, iglesia. Sin embargo, volvemos a ver un patrón, ¿cierto? ¿Cuál es ese patrón en el corazón de Israel? Infidelidad, queja, falta de confianza en la provisión de Dios, en la protección de Dios, en la presencia de Dios, en el cuidado de Dios. ¿Y eso a qué los lleva? A la queja. Una queja que escala, por cierto. Eso es algo que también vas a ver, una progresión no solamente en queja, sino en las formas de esa queja. Tanto que pronuncia el mismo Moisés, dice, ya poquito falta para que me avienten piedras. Ya te puedes imaginar la historia. O sea, acuérdate que la Biblia son resúmenes del resumen muchas de las veces. Pero las quejas que podemos especular de cómo era de que casi ya tengo la piedra en la mano y está amenazando la vida del enviado de Dios. Y así lo vemos a lo largo de la historia de la Biblia. Muchos mártires del pueblo de Dios por llevar el mensaje de Dios, por proclamar la verdad de Dios, por guiar al pueblo a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Muchas de las veces las historias se presentan así de turbias. El pueblo no quiere escuchar a Dios. ¿Y con quién se desquita? Con quien puede ver, con los que proclaman su nombre. Y eso es también, hablando otra vez, de aquellos que les llama mucho la atención la idea de un día estar aquí en el púlpito y después tal vez poder ser llamados pastores. ¿Estás dispuesto a pagar el costo de las piedras? Figurativamente hablando, o tal vez un día literalmente hablando.
¿Estás dispuesto a pagar el costo de seguir a Cristo? No pienses que porque no vivimos en el Medio Oriente, yo nunca he tenido temor de mi vida. Oh, lo he tenido. Y más de una vez. O sea, que no se lo estoy contando, es porque no los quiero desanimar. Aunque luego eso anima a la iglesia. Ve a la iglesia primitiva en Hechos. Cuando la iglesia veía cómo morían los mártires de la fe, eso era lo que desataba que la iglesia no viviera bajo temor. Entonces tal vez unas buenas piedras me caerían bien para que muchos que todavía tal vez están dormidos en cómo vivir la fe, en cómo mostrar prioridades sanas a la luz de la palabra, despierten y se aviven los corazones. Al final sabemos que es la obra del Espíritu, pero Dios permite esas cosas de manera visual para avivar al pueblo de Dios. En el contexto de Moisés, él se siente amenazado, se siente que en cualquier momento me lo linchan, ¿cierto o no? O sea, las piedras era algo muy común en su contexto. En nuestros contextos vienen otro tipo de pedradas, algunas virtuales. ¿Qué te ríes? ¿Acaso ya viste alguna? ¿O tuviste que esquivar alguna por ahí? Así es, así es. Las piedras cambian de forma, las piedras cambian de intencionalidad. Más bien la intencionalidad siempre es la misma, cambian de forma, dejémoslo ahí. No pasa nada. No pasa nada, Dios sigue en control. Las quejas siguen siendo en contra de Él. Si algo tenemos que aprender es lo que ya hemos venido hablando y que vimos la semana pasada. Ustedes calladitos, calladitos, se ven más bonitos, esperen a ver la salvación del Señor. Y siempre así ha sido. Siempre así. Es algo de lo que me anima mucho a seguir pastoreando almas. Ver cómo Dios calla la boca de los insensatos, cómo Dios calla la boca de los rebeldes, cómo Dios trae las consecuencias de su pecado. ¿Sabes? Cuando menos te das cuenta ya se divorciaron. Cuando menos te das cuenta ya apostataron. Cuando menos te das cuenta ya hicieron muchas cosas que hacen los que no conocen de Dios. Así es. Y no es que se los desee uno, créeme. No ese es el corazón, nunca debería serlo. Simplemente eso es el patrón de las cosas que se ven cuando la gente vive rebelde, vive en quejumbre, vive en oposición, en contra de Dios, en contra de sus enviados, en contra de aquellos que quieren exaltar el libro, porque el libro exalta al creador del libro, exalta al que se hizo carne, exalta a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es fiel en su provisión, en su protección y en su presencia. Y aquí vemos eso. Dios es paciente. Eso es algo que también tenemos que ver en el texto. ¡Qué paciencia la de nuestro Dios! Uno pensaría, ahora sí ya les toca. Ahora sí ya. Y no que no les va a tocar, ¿eh? Tenemos que seguir leyendo más adelante. Pero aún Dios muestra su paciencia y su misericordia. Y muchas veces hacia nosotros. Y qué bueno poder adorar ese tipo de Dios. Amén. Un Dios que es paciente, misericordioso y que nos provee a pesar de las quejas, a pesar del chisme, a pesar de la murmuración. Pero Él no nos quiere dejar ahí. No agarremos eso como el mantra. Pues mira, si no importa si me quejo, Dios de todas maneras me provee. Mira, no importa si ando de murmurador, Dios de todas maneras, eso se puede acabar. Y a ellos se les va a acabar. Y de hecho, de esta generación, ninguno pasa para el otro lado en la tierra prometida. Y eso es algo que te tienes que llevar. Amén. Entonces, bueno, no creo que sí hay un par por ahí, pero todos los demás se quedan fuera. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Dios sí tiene paciencia, sí tiene gracia, sí muestra misericordia, pero también trae las consecuencias por el pecado. ¿Ok? Y con eso también me gustaría dar esta aplicación, así de manera muy personal. ¿Quién eres tú esta mañana? ¿Eres el que vive agradecido? ¿Eres el que vive dependiente de la provisión de Dios y en contentamiento aceptando esa provisión? ¿O eres el perfil del Hijo de Dios que se dice ser cristiano, que muy comúnmente se inclina a la queja, al chisme, a la murmuración? Que cuando menos nos damos cuenta ya estás otra vez abriendo tus oídos al murmurador. Que cuando menos te das cuenta tú mismo ya estás siendo el murmurador, el chismoso, el que no trajo a la atención las cosas donde se tienen que traer a la atención y en la manera correcta, no con piedras.
¿Quién eres tú esta mañana? Hazte esta pregunta. Creo que es una pregunta muy importante. Porque depende de dónde estés parado en medio de esos dos perfiles. ¿Tú edificas a la iglesia o tú divides a la iglesia? ¿Tú eres un instrumento de redención o eres un instrumento, lo voy a tener que decir, perdónenme la palabra, de maldición para la iglesia de Cristo? ¿Quién eres tú esta mañana? Y escúchame, hay gracia. Nunca es demasiado tarde. Si honestamente te evalúas y dices, no, la verdad es que me jala la murmuración, me jala el chisme, me jala el estar abriendo mis oídos a aquellos que no son agradecidos, hay momento para arrepentirse, ¿sabes? Ahí está la gracia. Arrepiéntete. Hay gracia, arrepiéntete. Todavía puedes cambiar, obviamente no en tus fuerzas. Necesitas al pueblo, necesitas el libro, necesitas al Espíritu, pero que no se diga de ti que comúnmente tu inclinación es a la de aquellos que agarran las piedras, que no están agradecidos y que no confían en la provisión del Señor. Amén. La fidelidad a Dios se demuestra en agradecimiento a su provisión, que revela que creo que Él está presente, revela su misión en el pastoreo de aquellos que Él pone como líderes de su iglesia y agradecimiento por el llamado de aquellos que Él levanta para guiar a su pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu pastor? Esa es una buena pregunta de aplicación, ¿sabes? Para saber si vives agradecido o no en medio de esta congregación. Y si la respuesta es no me acuerdo o ya tiene un montón, cuidado, cuidado, porque muy probablemente entonces tu inclinación es al chisme, a la queja, a la murmuración. Y créeme, y lo vas a ver más adelante, no vas a terminar bien parado. No vas a terminar bien parado. En conclusión, si tú eres como yo, en los ejemplos que compartí al inicio del mensaje, espero el texto de hoy te haya ayudado a fortalecer tu convicción en la presencia y provisión de Dios para tu vida y para su iglesia, donde hemos sido recordados que Dios es siempre fiel a pesar de que nosotros no, con la esperanza de que creceremos en que cada vez, ser más como Jesús y menos como el Israel del Antiguo Testamento. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia en respuesta a obediencia a su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por este mensaje de hoy que, Padre, nos confronta, nos recuerda cuál es el llamado, nos recuerda cuál es tu carácter, nos recuerda que tú eres santo, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres misericordioso, que tú eres paciente, que tú eres tardo para la ira, Señor. Y también nos recuerda todo lo contrario de nosotros, que no somos pacientes, que no somos agradecidos, que no somos misericordiosos, que no buscamos tu presencia y nos es más fácil voltear a ver nuestra circunstancia horizontal que poner nuestros ojos en el Dios que lo provee todo y que lo gobierna todo y que lo sostiene todo de manera soberana, Señor. Ayúdanos como iglesia Vida Vertical. No permitas que seamos una iglesia más de aquellas que permiten la murmuración, el chisme y que lo normalizan. De aquellas que se quejan en vez de crecer hacia el agradecimiento de todas las cosas que tú provees, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también, Señor. Ayúdanos a no ser como el pueblo de Israel rebelde que agarra las piedras, sino como el pueblo de nuevo pacto en la sangre de Cristo, que clama a su Padre y que pide cosas buenas, las cuales su Padre no refrena, porque lo que pedimos, lo pedimos a la luz de tu palabra, a la luz de la ley misma que tú nos has revelado en tu palabra, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si en verdad somos pueblo. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.